aplauso a nuestro pastor. Amén. Bueno, mis hermanos hermanos, abrimos nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Leemos a partir del versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 19. El 17 lo comenzamos la semana anterior, lo tomamos para efectos de contexto. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Yo leo el 17, usted lee el versículo 18 y juntos leemos el versículo 19. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 19. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces yo inicio y dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el 18. Juntos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oramos, Padre, en esta noche. Háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar, lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Recuerde que los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios son instructivos, es muy doctrinal, y los últimos 3 capítulos son de la practicidad o la aplicación de toda esa enseñanza. Entonces el apóstol le dice a los hermanos: esto les requiero, les solicito. Les hablaba la semana anterior acerca de la autoridad apostólica. Esa autoridad apostólica, como su nombre lo indica, era característico de los apóstoles de Jesucristo, de los apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Porque recuerde que también hubieron otros individuos que no se registran en la Escritura, en la Biblia, pero sí la historia los registra, que se les atribuyó el nombre también de apóstoles. La diferencia es que se les llamaba apóstoles de la iglesia. Ellos no tenían la misma autoridad o no tuvieron la misma autoridad que los apóstoles de Jesucristo. Entonces, el apóstol, repito, el apóstol Pablo, con esa autoridad les dice: esto les solicito, que ya no anden como los otros gentiles. Decíamos que la palabra gentil se le aplica o se le aplicaba en aquellos tiempos a todo aquel que no era judío. Todos ellos entraban en categoría de gentiles. Ahora, cuando tanto judíos como gentiles reconocían a Jesús como Señor y Salvador de su vida, entonces ya no entraban en esa categoría, entraban en categoría de iglesia, en categoría de el cuerpo de Cristo. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que entender que la Biblia habla para 3 tipos de personas. La Biblia habla para su pueblo, para los judíos. La Biblia habla para los gentiles y la Biblia habla para la iglesia. Y en este caso, la epístola a los Efesios, o mejor dicho, la mayor parte del Nuevo Testamento le está hablando, hermanos, a la iglesia. En el caso de las epístolas y las cartas, todas fueron dedicadas o fueron dirigidas, hermanos, a creyentes. Esta sección de epístolas, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, a los Gálatas, todo eso se le conoce como las cartas universales. Cartas universales. ¿Por qué universales? Porque iban dirigidas a toda la congregación de esas iglesias, o de esos lugares, perdón, de esas regiones. Y por supuesto para nuestro tiempo también. Las otras, ya que Pablo dirige a Timoteo, a Tito, a Filemón, a esas se le llama cartas pastorales. Se les llama cartas pastorales.
Entonces, tanto las epístolas universales como las cartas pastorales iban dirigidas a creyentes. Entonces, cuando leemos esto, tenemos que entender que el contexto es que el apóstol le estaba hablando a los hermanos. Y valga la pregunta que puede parecer hasta necia, ¿y dónde están los hermanos? En la iglesia. En la iglesia. Ese es el contexto. Entonces, por eso el apóstol dice, esto pues digo y requiero, les solicito, que ya no anden como lo que antes ustedes eran, personas ajenas al conocimiento de Dios o ajenos de una relación con Dios. Ahora, vale la pena reflexionar en esto, que no se trata de que el apóstol está tratando de reprimir un comportamiento. Los cristianos no reprimimos comportamientos. Un nacido de nuevo, un hijo de Dios, hermano, experimenta un cambio. Y ese cambio, ¿quién lo realiza? Dios. Nosotros no reprimimos comportamientos. No se trata de que yo quiero hacer aquello, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como soy cristiano, entonces no. Esas frases que hace muchos años se escuchaban, que eran totalmente inapropiadas. ¿Cuáles frases dirá usted? Es que a mí la religión me lo prohíbe. Hermano, eso es totalmente inapropiado, porque los cristianos no vivimos reprimidos, sino que los hijos de Dios, o sea, el nacido de nuevo, experimenta un cambio, y ese cambio lo produce Dios. El Espíritu Santo de Dios lo produce en nosotros. Ahora, ¿qué produce ese cambio? Hermano, que nosotros podamos tener la oportunidad de poder ver de una forma clara, de una forma objetiva, lo que está a nuestro alrededor, en nuestro contorno. Alguien podría decir, mire, ¿y qué de malo tiene, por ejemplo, ser malcriado? Pues mire, yo le podría decir, pues mire, quizás no tenga nada de malo, pero qué inapropiado se ve en una persona respetable hablar de esa forma. Pongámoslo en el plano de los padres. Qué inapropiado se ve que los padres hablemos inapropiadamente delante de nuestros hijos. Porque a veces nosotros hacemos ciertas preguntas. Mire, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué tiene de malo? Ve, si yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Sigamos hablando de la forma inapropiada de expresarnos. Muchos padres ven con gracia cuando el niño chiquito dice una mala palabra, hasta se lo celebran algunos, ¿verdad? Pero cuando a medida va creciendo ya deja de perder la gracia. Ya deja de perder la gracia. ¿O será que usted todavía le aplaude cuando su hijo de 10, de 12 años dice una expresión inapropiada? ¿Verdad que ya no le celebra? Ya no. Si usted fuera de los padres de antes, lo dejara comiendo de helado una semana. Los de ahora solo les decimos, te voy a pegar, muchachito malcriado, ¿dónde has aprendido eso? Ya vas a ver, o a tu papá le voy a decir. ¿Verdad? Ahora, ahí entendemos entonces que no es una condición grata, no es una condición que haga marcar la diferencia para con los que no conocen a Dios. Entonces el apóstol, repito, dice, esto les solicito, que ya no anden como cuando no conocían a Dios. Y vámonos al versículo 18. Repito, el 17 lo vimos la semana pasada. 18 dice, teniendo el entendimiento, como dice, entenebrecido, oscuro, incapaz de poder ver con claridad las situaciones o las condiciones que nos afectan, que nos hacen daño. Siempre hemos dicho, veámoslo desde el punto de vista práctico. No hablemos de lo que es pecado, que no sé qué, que Dios te va a castigar. No lo mentalicemos de esa manera. Veámoslo de un punto de vista práctico. ¿Y qué es ese punto de vista práctico? ¿Qué beneficio le ocasiona? ¿Qué beneficio le produce? ¿Qué de provechoso obtiene? ¿Qué de provechoso obtiene? Porque no se trata de categorizar lo bueno y lo malo. Simplemente categoricemos cuál es el daño que me estoy ocasionando. ¿Qué es la consecuencia que tarde o temprano yo voy a tener que asumir al continuar viviendo o haciendo esto y esto? Porque todo produce una consecuencia. Todo.
Todo produce una consecuencia. Siempre hemos dicho, la diferencia es que el accionar apropiadamente trae consecuencias apropiadas y el accionar inapropiadamente, lógicamente, va a traer consecuencias inapropiadas. Pero consecuencia, todo, hermano. Todo, todo. Y si no, haga la prueba. Péguese una reverenda comida hoy que regrese a casa, pero éntrale así con todo, como que mañana no existiera. No aplica para adolescentes, porque estos pueden comer alambre espigado, decía mi pastor, y no les pasa nada. No, pero hay algunos que ya no, hermano. Ya no. Ya no. Tómese oiga esta palabra bonita, un milkshake, ¿qué le parece? Una leche batida, va. Tómese una leche batida tipo 10 de la noche a ver qué tal le va. Capaz lo sacan al patio, hermano. No, no, olvídese, olvídese. No, olvídese. Mis estimados hermanos, ahora, lógicamente usted tiene un actuar diferente, un actuar prudente, y usted dice, y aquellos que lo practican quizás lo sabrán esto, y usted dice, no, yo en la cena voy a tener una comida livianita, ¿verdad? Sí, algo que no exageren en grasas o en azúcares o en exagerados condimentos, algo livianito, solo para, como decimos popularmente, para matar el hambre. ¿Cómo va a descansar? Agradable. Y le aseguro que hasta le va a producir que se levante temprano porque a las 3 de la mañana ya tiene hambre, ¿verdad? En lugar de despertador, coma poquito. Mis estimados hermanos, todo trae consecuencias, todo. Entonces la Escritura nos dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, o sea, incapaz de poder entender o visualizar o comprender las cosas espirituales. Mis estimados hermanos, bueno, la Escritura nos lo dice. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se perciben, ¿cómo, hermano? Espiritualmente. En otras palabras, muchas de las cosas, cuando usted tiene una relación con Dios, muchas personas alrededor suyo, hermano, no van a entender. Los que no tengan una relación con Dios similar a la suya, muchas cosas no las van a entender. No las van a entender. Y le van a tachar a usted de cualquier cosa, de loco, de fanático, de que ya te lavaron la cabeza, de que a saber, ¿verdad? Y no sé qué, no sé cuánto, porque no lo van a entender. No lo van a entender. Alguien que no tenga una comunión similar a la suya no va a entender muchas cosas. Alguien que no tenga una comunión con Dios como usted la tiene, le va a cuestionar porque usted viene la mayor parte de los cultos, o por decirlo de esta manera, porque viene todos los días a la iglesia. Alguien que no tenga una comunión con Dios, ¿sabe qué le va a decir? No, hombre, calmate, agárrale al suave, ¿qué tanto vas a hacer ahí vos? No, hombre, uno no tiene que ser fanático. Y yo siempre cuestiono esa expresión de fanático, siempre. Porque si no, basta y nos remitimos a lo que recientemente ha pasado. ¿Y cómo ser fanático político no es problema, hermano? ¿Cómo eso no es problema? Que por un partido político, por un candidato se agarren a pedradas, se rompan la cabeza. Y por eso no es problema, pues. Por eso no es problema. Ahí no cabe, calmate, no sea fanático, hombre. Y si nos vamos al plano del deporte, igual. Que ni sé cómo quedó el partido de hoy en la tarde, por cierto. Algunos contentos, algunos enojados. Si fue empate, dijimos, quedamos igual, tus hombres y los míos, empate. Pero ahí, hermano, no hay problema ser fanático. Pero parecería que ser fanático de un equipo, de un partido político no es problema, ser fanático de un equipo de fútbol no es problema, ser fanático de Dios, sí es problema, hasta ofensivo es. Hay gente que se ofende que le digan que es fanático. Mis estimados hermanos, una persona que no tenga una comunión con Dios similar a la suya no lo va a entender. No lo va a entender. Usted se involucra, usted participa, usted sirve. Y a más de algún servidor estoy más que convencido que alguna vez le han dicho, mira vos, y te pagan por hacer eso. ¿Y cuánto te dan vos? ¿Y cuánto te dan? Y si a usted no lo han logrado sacar de quicio, lo más que puede hacer es citar una porción bíblica donde dice,
Mire, la Biblia dice que nadie trabaja en vano para Dios, que a su tiempo todos. Y ¿sabe qué es lo que me encanta? Que aquí hay gente a quien con tanta solvencia, hasta con, ¿qué le puedo decir? Con mucho énfasis. Me encanta cuando compartimos las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y yo siempre les digo esto, y algunos se los he dicho, algunos lo recordarán. Es que servir a Dios paga. Es que servir a Dios paga. Así que cuando alguien le diga, ¿y cuánto te pagan vos? Usted puede decirle, mire, yo no lo puedo contabilizar en el plano económico, no sé, pero en el plano espiritual Dios me paga y me paga bien. Y paga bien. ¿Quiénes no lo entienden? Los que no están en la misma sintonía de la comunión con Dios. No lo comprenden, no lo digieren. No lo digieren. Ay, no es que estar temprano el domingo. Ay, no es que estar en el domingo en la tarde. Ay, hay que estar que viniendo un miércoles. Y que hay que estar viniendo un sábado. Y que si uno no va. Y que muchos lo regañan. Y que le ponen multas. O sea, es verdad. Ya le dije que el 2019 vienen más caras todavía. Sí, porque de algo tiene que sacar el profeta, pues, y no. ¿De dónde? Para el sonido. Mis estimados hermanos, no lo van a entender. Y así pudiéramos ir, hermano, mencionando tantas situaciones o tantas categorías. El cristiano que llega a una condición de gratitud para con Dios y lo hace a Dios partícipe, hermano, de la bendición que Él mismo le da a través de los diezmos, a través de las ofrendas, y conversa con otro hermano, no digamos con un no creyente, que no está en la misma sintonía, en la misma comunión con Dios, lo cuestiona. El que no es cristiano le dice a usted, ya te bajaron. Ya te bajaron. No, si es que en las iglesias, ¿cómo le piden? No, nosotros no le pedimos el diezmo a nadie, hermano. Nosotros le enseñamos. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Si no quiere, no lo haga. Al final, el perjudicado, ¿quién es? Es usted, hermano. Es usted. Porque gracias a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los momentos de preocupación, hemos salido adelante siempre con todo. Con todo. Con los que participan y con los que no participan. Y los que no participan, tampoco los ponemos en una categoría aparte, ¿verdad? Vaya, hermano, los que no diezman se me pasan para aquella fila, por favor, ¿verdad? Para allá. Y solo los otros aquí. No, en ningún momento. No, para nada. Es más, yo les he contado de esta hermana que yo no sabía si que me diera risa o que me molestara, no sé, pero me encantó la forma tan espontánea de decírmelo, porque me comentaba todas las cosas que le decían ahí donde vivía, las cosas que criticaban de la iglesia, porque, hermano, en la iglesia las critican por tantas cosas, no me refiero solamente a las iglesias, Entonces, me comentaba que le decían, y mire, ya va usted para allá otra vez. No, usted a dejarle el pisto al pastor, va. Y de que la hermana le dijo, pues fíjese que no, le dijo, ahí está equivocado usted, porque yo voy y ni ofrendo, le dijo. Y yo no sabía si reírme o decirle, hermana, ¿sabe lo que está diciendo? Y me lo está diciendo a mí. Hermano, y si quiere hágalo, si no lo haga. Repito, no se trata de cuestiones impositivas. No se trata de eso. Se trata de que cuando usted llega, hermano, a una condición, a una relación apropiada, madura, de crecimiento con Dios, hay cosas que las va a entender, hay cosas que las va a digerir y hay cosas que simple y sencillamente no. Simple y sencillamente no. Entonces la Escritura dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, le dije oscurecido, poco claro, ajenos de la vida de Dios. Y esta palabra, mire qué interesante, por la que dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su. Mire, ¿y por qué habla de ignorancia y habla de la dureza del corazón? De ignorancia porque, ¿para qué venimos a la iglesia? Yo siempre le he dicho, usted no viene a la iglesia para que lo regañen, eso es un concepto falso, inapropiado, eso no es verdad. Por mucho tiempo se ha tergiversado la palabra sermón, porque es sinónimo de regaño. Algunos la ocupan todavía en casa, ¿verdad? Cuando los regañan. Ahí está mi mamá. ¿Y qué está haciendo? Sermoneando a fulano está. El tenido está regañando, ¿verdad?
Hermano, sermón no es sinónimo de regaño, ni a la iglesia usted viene para que lo regañemos. Ya suficiente tiene usted con que lo regañen en el trabajo, que le regañen en la casa. Yo recuerdo un compañero una vez en la universidad, él tenía en su trabajo turnos rotativos y venía de estar trabajando toda la noche. Él me contaba, mira, me salí a las 5 de la madrugada y solo salí y me vine y llegamos al aula y llega la maestra y comienza a regañar la señora a usted. Entonces yo recuerdo la expresión y la forma con la que este compañero me dice, no, hombre, que no moleste esta señora, me dijo. ¿Vas a creer? Me dijo. Me regaña el jefe en el trabajo, me regaña la mujer en la casa y que me van a regañar aquí, me dijo, ¿verdad? Entonces yo le pongo una condición similar. Aquí no viene para que lo regañemos. Suficiente tiene usted si lo regañan en el trabajo y en la casa también, ¿verdad? Suficiente tendrá. Entonces, ¿a qué venimos? Venimos a recibir instrucción. ¿Instrucción de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces, si lo ponemos en el plano, como dice la Escritura, por la ignorancia, Jesucristo dijo, vosotros erráis ignorando las Escrituras. Entonces, ¿para qué venimos? Para, hermano, salir de esa ignorancia espiritual. Salir de esa ignorancia espiritual a través del conocimiento de la palabra de Dios. Yo le dije, usted es salvo, usted es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente aprender, hermanos, a vivir. Y valga la aclaración, yo no le enseño a vivir. Quien nos enseña a vivir es la dirección, la instrucción de la palabra de Dios. Esto es lo que nos da realmente vida, mis estimados hermanos. Entonces, dice, por la ignorancia que en ellos hay, y aquí viene la otra condición, por la dureza de su corazón. Muchas personas no se acercan a Dios, y se lo puedo decir con toda claridad, simplemente porque no lo conocen, porque si lo conocieran, se dieran cuenta que no hay nada mejor que estar en comunión con Dios, porque no lo conocen, porque no lo conocen. Una vez alguien me dijo, estaba viajando hacia Santa Rosa de Lima, y comencé a platicar con quien iba al lado mío, y le comencé a hablar acerca de Jesucristo. Y esta persona me argumentó y me dijo lo siguiente, es que mire, me dijo, es que yo no quiero recibir a Cristo porque, escucha esto, porque a mí me gusta divertirme, me dijo. Y dije, ok, defíname qué es diversión para usted. Defíname qué es diversión para usted. Porque si diversión, porque muchos confunden la diversión con la destrucción, porque si divertirse para usted es simplemente atentar contra su propia vida, pues mire, yo prefiero ser aburrido entonces. Prefiero ser aburrido. Si divertirse implica jugar, por decirlo de esta manera, jugarse la vida al azar, a lo que la fortuna dé. Si es así, pues quizás prefiero continuar siendo aburrido. Ahora cambiemos el panorama. Y los que piensan que los cristianos somos un montón de gente aburrida, hermano, es porque no ha conocido realmente a Dios. Porque si hay gente, hermano, en teoría, por si acaso, ¿verdad? Porque todavía hay cristianos que estamos en ese proceso de conocer a Dios, que todavía somos amargados, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay nadie de esos. Gloria a Dios por eso. Pero en algunas otras partes todavía hay cristianos amargados, todavía hay cristianos temperamentales, todavía hay cristianos frustrados, todavía hay cristianos religiosos, todavía hay un montón de gente así. Gloria a Dios porque Él nos ha liberado de todo ese tipo de gente acá en esta hermosa comunidad de hijos de Dios. Gloria a Dios. Y que si no es así, les haga chicharrón la boca. ¿Por qué el creyente debería ser una condición diferente? Porque usted y yo no necesitamos de nada para reír, hermano. No necesitamos de nada. Ahora, si usted necesita de algo para reír, preocúpese. Preocúpese.
Es que para pasármela bien, para pasársela bien no es necesario meterse en ningún tipo de sustancia, hermano. Si usted necesita de eso, ay, qué preocupación por la suya, por usted, ¿verdad? Qué preocupación. No es que para desestresarme. ¿Quién dice que para desestresarse hay que intoxicarse? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Y hay de los varones que digan, es que para hablarle a las muchachas, ¿verdad? Está peor todavía. Ahora vamos a mandar para Santa Tecla. Perdón, perdón, se me salió, hermano. Mis estimados hermanos, si no entendió, pregunta. Aquel chabacán le pregunta después. Mis estimados hermanos, dice la Escritura, por la dureza de sus corazones. Porque no, hermano, quieren darle la oportunidad a Dios que haga algo en sus vidas. Porque no le dan la oportunidad a Dios. No le dan aquella persona que le da la oportunidad a Dios, hermano, y se lo voy a poner en estas palabras: nadie puede conocer realmente a Dios y no amarlo. Nadie puede conocer realmente a Dios y no amarlo. No es posible, hermano. No es posible. No es posible conocerlo y no amarlo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que cuanto más lo conoce, más lo ama. Más lo ama. Porque vamos abandonando aquel criterio o aquellos criterios religiosos. Los vamos abandonando. ¿Cuántos de nosotros concebimos a un Dios, hermano, a un Dios enojón? Y muchas veces quienes nos inculcaron ese Dios fueron nuestros propios padres muchas veces. Ya vas a ver, Dios te va a castigar. ¿Y por qué lo iba a castigar Dios? Porque no se comía toda la comida, va a creer. Yo conocí un caso triste, hermano. Triste. Porque el muchacho era hijo de un predicador. Y de castigo, ¿sabe qué lo mandaban a hacer? A orar. De castigo. Hermano, eso es tener una idea totalmente distorsionada de Dios. Como que usted le diga a sus hijos, porque hay jovencitos que les gusta venir a la iglesia, les gusta, y cuando hacen algo inapropiado, los padres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, de castigo, ¿sabe qué hacen? No los traen a la iglesia. Y ahí es donde uno dice: Señor, llévatelo, papá. No al bicho, al papá o a la mamá. Hermano, no asocie y nunca asocie a Dios con una forma de castigo. Porque lo que la Escritura nos dice es algo totalmente diferente. ¿Qué nos dice la Escritura? Para los que vienen los martes, muchos de ustedes no vienen los martes, aquí los espero, nos dejan a uno solito y abandonado, bien que inflimes en sentir. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová. O sea que nunca asocie a Dios con castigo, hermano. Nunca lo haga, por favor. Porque cuando lo hacemos y lo inculcamos a nuestros hijos, les estamos formando una idea inapropiada de lo que es Dios o de quién es Dios. Entonces, la Escritura habla de la dureza de sus corazones. ¿Cuándo? Cuando no le quieren dar la oportunidad a Dios. Recuerdo un muchacho, con él nos conocimos no siendo creyentes. Y pues llevamos una vida de vagancia. Después nos dejamos de ver. Pasaron los años y lo encontré, o nos encontramos en un funeral, por cierto. Y cuando yo lo vi me alegré mucho por verlo. Yo estaba asistiendo a la iglesia y dije yo: esta es mi oportunidad para hablarle a él. Hoy es mi oportunidad. Y nos acercamos y comenzamos a platicar, y cuando comencé a hablarle, él me dijo: no, me dijo, yo me estoy congregando. Y yo creo que mutuamente nos sorprendimos de que ambos fuéramos ya cristianos. Y usted dice: ¿por qué se sorprendieron? Porque nos conocíamos los dos. Por eso, entonces, y le pregunté: ¿y cómo fue? Contame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste a los pies del Señor? Y para contarle un poquitito del testimonio de él, me dice: no, me dice, es que pasamos muchas cosas. ¿Te acordás de fulano? Me dijo: sí, me acuerdo de fulano.
él perdió un ojo en un pleito, y en otra oportunidad me dice, veníamos saliendo de una fiesta y nos peleamos y lanzaron una granada y le cayeron esquirlas en la espalda. Eso lo llevó a él al hospital. Estando en el hospital, a él ya le habían hablado en varias oportunidades de Jesucristo, pero estando ahí en el hospital, alguien llegó, le habló y él le decía, en su condición rebelde, decía, no, 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 no. No, le digo, es que, y la persona le insistía y le decía, pero ¿por qué no? Es que no me gusta, les decía él, no me gusta, no me gusta. Entonces el muchacho le ilustró algo de una forma tan bonita, que eso fue lo que usó Dios para tocar ese corazón. Mira, le dijo, imagínate que yo tuviera acá una naranja, le dijo, quien lo estaba evangelizando a mi amigo. Imagínate que tuviera acá una naranja, le dijo. Y yo comienzo a pelar la naranja y me como la naranja. Y si yo te preguntara, ¿cómo estaba la naranja? ¿Qué me vas a decir? Y dice que el muchacho le respondió, mi amigo le respondió, ¿y yo qué voy a saber? Le dijo, si usted se la comió. Ah, le digo, ¿te das cuenta? ¿Cómo puedes decir que te gusta si nunca lo has probado? ¿Cómo puedes decir que no te gusta si nunca le has dado la oportunidad que él entre en tu corazón? Y me cuenta mi amigo y me dijo, y entonces dije yo, tiene razón. Y le dio la oportunidad al Señor. Y repito, cuando nos volvimos a ver, pues estaba congregándose. ¿Por qué? Porque venció aquella dureza de corazón. Venció esa condición. Porque muchas personas son detractores, hermano, de Dios o de las congregaciones sin tan siquiera conocerlas. Sin tan siquiera conocerlas. Son detractores porque simple y sencillamente no le dan la oportunidad a Dios de que sea parte de sus vidas. De que sea parte de sus vidas. Mis estimados hermanos, dice la Escritura, sigamos leyendo. Por la dureza de sus corazones, versículo 19, los cuales después que perdieron toda, ¿qué dice? Sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Cuál es el problema de no tener una comunión con Dios? El problema de no tener una comunión con Dios, mis estimados hermanos, no es que el individuo no pueda discernir entre el bien y el mal. El problema no es ese. El problema es que el individuo simple y sencillamente se deja llevar por sus impulsos más que por su propio razonamiento. Se deja llevar por sus impulsos. Y por los impulsos, hermano, por los impulsos, tristemente, se han cometido tantos errores, ¿verdad? Lamentables, tristes. La vez pasada le citaba un caso y todavía sigue estando ahí en boga la situación por lo trágico, por la gravedad de un muchachito de 17 años que se dejó llevar por sus impulsos, su curiosidad, qué sé yo. 17 años, borracho, manejando a alta velocidad, que provocó la muerte de 2 personas. De 2 personas. 17 años, hermano. 17 años. El que se metió aquí, 18 años. 18 años. Se dejan llevar por sus impulsos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No lo sé, hermano. Lo que sí le puedo garantizar es que continuar viviendo de esa manera, no hay otra alternativa más que la desgracia. No la hay. En nuestro contexto, en nuestra sociedad, la mayor parte de personas que tristemente pierdan la vida son jóvenes. Según las estadísticas, de 25 años hacia abajo. Jovencitos, hermano. Yo platicaba con alguien, creo que en ese momento tendría, creo que 17 años, creo yo. Y yo le decía, mira, pero ¿qué esperás de la condición en la que andás? ¿Qué esperás? ¿Sabés que no te va a ir bien? ¿Estás consciente de los riesgos? Y me decía, sí, me dice yo, sí, yo sé. Y me dijo algo que me llamó la atención. Y me dijo, sí, me dice, sí, los viejos, me dijo ella, los viejos me dicen que mejor vaya a una iglesia.
Y a mí me llamó la atención esa expresión y le pregunté, ¿quiénes son los viejos? Ah, me dijo, oiga esto, los que están en el penal, me dijo. Los que están en el penal. Estamos hablando de aquellas personas que ingresaron a los penales, algunos de ellos, hermanos, de menos de 25 años y que ahora ya tienen casi 40. Y después de pasar varios años allí, ahora reflexionan. Y ellos mismos les dicen a los más bichos, que no, hombre, que mejor se acerquen, que mejor vayan. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchos, por ganar un protagonismo, por ganar un falso liderazgo, se dejan llevar, hermano, simple y sencillamente por su condición instintiva. ¿Y a dónde los lleva? Al fracaso. Al fracaso. Lamentablemente, al fracaso. Entonces, el versículo 19 nos dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, que ya, no, repito, no es que no lo disciernen, es que ya no importa. Es que ya no importa. Ya no importa. Creo que les decía ayer, si no me equivoco, que hay gente que llega a las tiendas o que incluso en el supermercado y para pedir una cajetilla de cigarrillos de una vez dice, deme un cáncer. Y yo le dije a un fulano, pero ¿no te das cuenta que te estás matando? ¿No te das cuenta que literalmente te estás metiendo veneno al cuerpo? Pero la necedad, ¿sabe a qué punto nos lleva? A decir, y no de algo nos vamos a morir, pues. Y no de algo nos vamos a morir, pues. Ese es un punto ya de necedad. De necedad, en donde están conscientes, hermanos, de lo malo o de lo nocivo y aún así continuamos haciéndolo. Aún así, eso es perder toda sensibilidad. Saber que van a haber consecuencias que definitivamente van a causar dolor, van a causar probablemente mucho conflicto, pero aún así continuamos en una condición de necedad. ¿Por qué? Porque se perdió la sensibilidad. Y el mejor ejemplo de la pérdida de la sensibilidad, yo sé que la mayoría quizás lo va a entender acá, es la callosidad. ¿Todos conocen los callos? Pregunto, porque no va a ser que alguien diga, jamás en mi vida, nunca. ¿Qué es un callo? Simple y sencillamente un callo es, no lo vaya a sacar, pastor, no, que, digo que por de repente que alguien se anime, ¿verdad? ¿Cómo se produce? Un callo es piel muerta. ¿Qué es un callo? Piel muerta, que se produce por el roce continuo con una superficie áspera, como cuando usted estrena zapatos, vaya, que al principio, bueno, usted no sabe qué es mayor placer, si andarlos puestos o quitárselos, pues, porque le generan. Ahora, eso es al principio. Usted toma como lema aquella frase espiritual, antes muerta que sencilla, y se lo sigue poniendo. Entonces, aquello que en algún momento le produjo a usted una especie de llaga, una ampolla le decimos, ¿verdad? Con el tiempo, esa piel va engrosando. Y en la medida que va engrosando, va perdiendo sensibilidad. Tanto así que cuando ya el callo está producido, usted puede agarrar perfectamente una aguja, hermano, e introducirla y usted no va a sentir dolor. Usted puede agarrar una pequeña brasa y ponerla y usted no va a sentir dolor. Más de alguno lo voy a hacer hoy en la noche. Ya va a ver. Hermano, la piel muerta produce insensibilidad. Cuando una persona se entrega a sus impulsos, repito, no es que ya no discierna entre el bien y el mal, tiene la capacidad de discernirlo,
Pero cuando le damos cabida a la callosidad, entonces simple y sencillamente deja de importar. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso, mis estimados hermanos, es que les decía que las consecuencias muchas veces son dolorosas y estropean el ideal de la vida que Dios quiere y tiene para nosotros. Porque el ideal de Dios para nuestras vidas no es el dolor, no es el sufrimiento, no es la desgracia. El ideal de Dios, hermano, y siempre se lo voy a citar, son las palabras de Jesucristo cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre, buen Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. También te pedimos, Señor, que toque los corazones de aquellos que no te conocen. Y si hay alguien en este lugar que aún no tiene la seguridad del regalo de la salvación y la vida eterna, quiero invitarle que se pueda poner de pie y venir a Jesús en esta noche. Venga a Cristo. Si nunca le ha recibido como su Señor y Salvador personal, venga a Jesús. Venga a Cristo, recíbale como su Señor y Salvador personal. Venga a Jesús. Padre, buen Señor, en esta noche te pedimos que derrames de tu bendición sobre cada uno de nosotros, que nos guarde, nos lleves con bien.